Muy buenos días. Gracias a Dios por este día en el cual seremos enseñados, guiados a través de su palabra, consolados, confortados y animados. Y es bueno darle gracias a Dios, no solamente hoy por la mañana, sino al rato, al mediodía, por la noche, porque tenemos que tener un corazón agradecido para con Él por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Así es que antes de dar lectura al texto de nuestro tema de esta mañana, quiero que me acompañes levantando nuestra voz para darle gracias a Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú nos has dicho a través de tu palabra que no nos preocupemos por nada, que oremos en todo tiempo, expresándote a ti todo lo que necesitamos. Que te demos gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús, queremos reconocer la fuente no solamente de nuestra protección y provisión, sino de la sabiduría que nos puede guiar en nuestra vida. Espíritu de Dios, úsanos una vez más, guía mis palabras, toma control total de tiempo, trae paz a nuestro corazón, pero también te pido que abras nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Danos un espíritu valiente para ponerlas en práctica y de esta manera poder ver los resultados que nuestro Padre que se encuentra en los cielos está esperando de cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy llevando cautivo nuestro corazón y pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús y recibiendo la palabra con un espíritu de mansedumbre y decidir ponerla en práctica, quiero que anotes como título de este día: Dios necesita nuestra memoria. Todos tenemos esta parte en nuestro ser donde acumulamos los recuerdos y que muchos de ellos han sido desagradables, pero también hay muchos que fueron agradables. Y para que nuestro día a día y nuestro mañana sean mejor, yo tengo que tener presente lo que ha pasado el día de ayer. Para eso te voy a pedir que me acompañes en el libro de Proverbios capítulo 20, en el verso 27 de la Biblia de traducción del lenguaje actual. Dice el texto de esta manera, Proverbios capítulo 20, verso número 27, traducción del lenguaje actual. Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué el Señor nos ha dado la conciencia? Porque a través de ella tendremos presente lo que sucedió el día de ayer. Igualmente en el libro de Romanos capítulo 2, versos 12 al 16, la Escritura dice esto: porque todos los que sin ley, vamos a leer, desde el verso 11, Romanos capítulo 11 al 16. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los judíos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Entonces, Dios nos ha dado la conciencia para que tú y yo podamos hacer un examen de conciencia, un examen de todo lo que hemos hecho.
para que de esta manera, a través de esa parte de nuestra memoria, tengamos presente a nuestro Señor y que Él es el único que puede limpiarnos y perdonarnos de todo pecado. Entonces, es importante que tú y yo sepamos que nuestro peor enemigo no es el mundo ni el diablo, sino es nuestra mente, porque ella conoce tus debilidades y mis debilidades. Y esta parte en nuestra mente es como lo que hemos dicho del título. Ahí está nuestra memoria. Pero Dios quiere que limpiemos, sanemos, para que de esta manera nuestro presente, como lo dice Jeremías en el capítulo 29, verso 11, que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí. Dice la Escritura así, Jeremías 29, verso 11, la traducción del lenguaje actual: mis planes para ustedes solamente el Señor los sabe, y no son para nuestro mal, sino para nuestro bien, y va a darnos un futuro lleno de bienestar. ¿Qué pensamientos tiene Dios para ti y para mí? De bien y no de mal, porque Él tiene un futuro lleno de bienestar para ti y para mí. Entonces, este es el por qué nosotros vamos a Dios, porque Él supera todo lo que tú y yo podemos entender. Por eso, Él quiere que tú y yo experimentemos la paz de Él, que supera todo lo que nosotros podemos entender. Y esto habla que qué tan importante es tu memoria y mi memoria. Y te voy a decir por qué. En el libro de Lucas capítulo 4, verso 13, de hecho, desde el verso 4, nos describe la tentación que tuvo que librar nuestro Señor Jesucristo cuando el diablo se le presentó para tentarlo. Y en el verso 13 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, es Lucas capítulo 4, verso 13, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué va a hacer el diablo cuando conoce nuestras debilidades? Y que en un momento determinado, cuando Él nos tienta, salimos bien librados, se va a apartar de nosotros por un tiempo y va a volver a atacar. Esto quiere decir que el diablo también tiene memoria y conoce todas nuestras debilidades. ¿Qué va a hacer? Se va a apartar por un tiempo. Por eso es importante nuestra memoria. El Señor la necesita, porque Él tiene planes de bien y no de mal para ti y para mí. Así es que cuando nosotros leemos Lucas capítulo 14, verso 24, que es el texto clave para este tema, y habla de un hombre, aquí lo vamos a leer. Dice Números 14, verso número 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué nos dice la Escritura? Que hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de Dios. La palabra decidir nos recuerda lo que hablamos del libre albedrío. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de reflexionar y elegir a través del libre albedrío. Recuerda que el libre albedrío estará presente en todo lo que decimos y hacemos durante nuestra estancia aquí en la tierra. Así es que Dios nos ha proporcionado, como leímos en Proverbios 20-27 de la traducción del lenguaje actual, una conciencia. ¿Para qué? Para examinarnos a nosotros mismos. Y esto podríamos decir que es parte del libre albedrío, en el cual tú y yo decidimos permitir ser gobernados por la verdad de Dios en nuestro albedrío o seguir gobernando nosotros conforme a nuestros apetitos y caprichos.
Y tú y yo tenemos la experiencia del tiempo que nosotros nos hemos gobernado y qué nos ha sucedido. Y eso es parte de nuestra memoria. No hemos salido adelante, mas sin embargo en el Señor Él tiene promesas para ti y para mí, porque Él, su mayor deseo es que vayamos de triunfo en triunfo, ¿verdad? En nuestra vida, que no seamos derrotados. Así es que esto nos recuerda o nos lleva a otra vez describir qué es el libre albedrío. Ya dijimos que es la capacidad que poseemos de reflexionar y elegir. También, albedrío es la idea, propósito, decisión que no es fruto del razonamiento, sino guiados por nuestro gobierno. Dice también la segunda o la tercera definición, es la voluntad no gobernada por la razón, sino por nuestros apetitos o caprichos. En un sentido, estamos siendo gobernados por lo que le gusta a nuestro cuerpo, a nuestra carne. Y la última es el gobierno de la verdad en mi vida. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios, que no cambia, nos dice el libro de Hebreos capítulo 13, verso 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y recuerda que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, que Él es la palabra y que por la palabra fue hecho todo lo que nosotros conocemos. Y que además en Él estaba la vida y que Él es la luz y que las luces resplandecieron sobre las tinieblas. Y a eso apareció el Hijo del Hombre para deshacer toda obra del diablo. Y tiene que estar presente en ti y en mí lo que Dios ha hecho y que seguirá haciendo en nuestras vidas, porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y para mí. Ahora, tenemos un ejemplo, hay muchos otros ejemplos en la Biblia, pero en especial quiero hablarte de un hombre llamado Caleb, que significa perro fiel, impetuoso. Esto nos quiere decir, y tú y yo lo sabemos, aquellas personas que tienen una mascotita, un perro tiene memoria y eso le permite que cuando tú y yo, aquel que tiene una mascota, de momento no lo puede atender, pero llegas a ver a tu mascota y lo atiendes, ese animal va a voltearte a ver agradecido porque tiene memoria. Entonces entiendo, y vamos a ver en unos textos más adelante, cómo el Señor veía a Caleb. Veía y se daba cuenta que era un hombre como fiel. Y que además actuó en un espíritu contrario, a diferencia de otros hombres que le acompañaron. Repito, Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hablábamos también las semanas anteriores que es prudente ser entendidos. Esto nos va a permitir poder ser hombres y mujeres que caminemos en un espíritu correcto, haciendo la voluntad de Dios y no la voluntad de nuestra carne, de los deseos de nuestro cuerpo. La historia de Caleb se relata, anotas, si quieres anotar, en el libro de Números capítulo 13 y capítulo 14. También lo describe el libro de Josué capítulo 14 y capítulo 15. Además, hay otros libros que también lo mencionan, como el libro de Jueces capítulo 1 y el libro de Primera de Crónicas capítulo 4. Rápidamente te voy a dar algunos puntos fuertes y logros de Caleb. Caleb fue uno de los 2 espías enviados por Moisés para reconocer la tierra de Canaán, que era la ¿qué? Tierra prometida. Aquella que el Señor habló para el pueblo de Israel cuando se hallaban en Egipto, aquella que le mostró el Señor a Abraham, a Isaac y a Jacob, que iban a heredar, ¿quiénes? Sus descendientes. También Caleb fue uno de los 2 únicos adultos que dejaron Egipto y entraron a la tierra prometida. En el libro de Éxodo nos describe que cuando se hizo el censo de hombres mayores de 20 años, eran alrededor de 600 judíos, sin contar los extranjeros. Pero de esta multitud de hombres, de miles o cientos de miles, solamente 2 hombres entraron a poseer la tierra prometida, y este fue
Josué y Caleb. Mas, sin embargo, los casi 600,000 hombres o más, contando los extranjeros, todos ellos murieron en el desierto. Esto se le llama la primera generación, porque después de 40 años de peregrinaje pudieron entrar a poseer la tierra prometida. También nos damos cuenta que Caleb expresó su fe en las promesas de Dios, a pesar de la resistencia de los demás. En el momento indicado, siempre se mantuvo firme porque sabía de quién habían recibido la promesa, el pueblo de Israel. Además, él tenía una experiencia para con Dios y todo el pueblo. Él vio cómo el Señor trajo juicio a la nación de Egipto por haber mantenido esclavos al pueblo de Israel por tantos años, más de 400 años. Él tenía la memoria de la capacidad o del poder y la responsabilidad que tenía el Señor, hablando de Dios, con respecto al pueblo de Israel, al ir y sacarlos y conducirlos por el desierto para llevarlos a la tierra prometida. Esto le permitió a Caleb mantenerse firmes. El libro de Números capítulo 13, verso 30 nos describe: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Cuándo expresó su fe en las promesas de Dios? Cuando él miró la resistencia, no solamente de los demás hombres que le acompañaron o que envió Moisés, que era uno de cada príncipe de las tribus de Israel. Recuerda que eran 12 tribus, entonces 12 príncipes fueron a inspeccionar la tierra durante 40 días, pero de esos 12 solamente 2 trajeron un reporte favorable. ¿Quién fue? Caleb y Josué. Los otros 10 se levantaron e incitaron al pueblo para que se quejaran y murmuraran de Dios, porque ellos habían dudado de que el Señor pudiera cumplir su promesa, a pesar de que habían visto el juicio ejecutado sobre la nación egipcia al ver cada una de las 10 plagas. Además, ellos miraron cómo el ejército de Israel fue destruido en medio del mar. Hay lecciones de vida que podemos aprender de Caleb. La primera de ellas es que la opinión de la mayoría no siempre es la mejor idea, ya sea de bien o de mal. También podemos aprender a través de Caleb que nuestra valentía siempre debe ser basada en la fidelidad de Dios. ¿Tú conoces a tu Dios fiel? ¿Sabes que Él no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse? Y todo lo que ha dicho Él lo cumplirá. También nuestro Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Y nos dice el apóstol Pablo a los Corintios que la misericordia triunfará sobre el juicio, porque es tan grande el amor de Dios. Y esto lo sabía Caleb, él lo tenía presente, porque vio durante el trayecto de los 40 años en el desierto cómo el Señor en varias ocasiones detuvo su mano para destruir a la nación de Israel por su queja y su murmuración. También aprendemos de Caleb que él no era un hombre de gran fe. Confiaba y creía en un gran Dios. Y esto tiene que ser presente en tu vida y en mi vida. Tenemos que tener la memoria que para Él no hay nada imposible. ¿Sí? No hay nada imposible. Incluso Pablo a los Efesios en el capítulo 6, verso 10, dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza, que aprendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto también tú y yo lo tenemos que tener presente. Por eso Dios necesita nuestra memoria para poder cumplir su propósito en nuestras vidas. La Biblia no registra alguna fisura en el carácter de Caleb. Dice en Números 14:24, daremos lectura de nueva cuenta a este pasaje. Dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Podemos ver otros personajes de la Escritura
a donde nos habla de las debilidades del carácter de hombres y mujeres. Pero en el caso de Caleb, la Biblia, la palabra de Dios, no registra ninguna fisura en su carácter. Él creía firmemente en Dios. La Escritura también nos dice que Caleb tuvo que pasar por el proceso de 45 años para haber recibido su herencia, o empezar a tomar la posesión de su tierra. Ahora, ¿tú cuántos años llevas de proceso? Veamos lo que dice el libro de Josué, capítulo 14, versos 6 al 15. Dice la Escritura de esta manera: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias cómo lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Qué decía Caleb? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Continúa el texto diciendo, verso 8: Y mis hermanos, repito, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló sobre estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años llevaba de proceso Caleb? 45 años. 45 años. Él recibió su promesa a la edad de 40 años. Pero imagínate nada más el cuadro. 45 años para poder empezar a tomar su herencia. ¿No se requiere creer en un gran Dios? Tú podrías decir, él tiene una gran fe, pero más bien él creyó en ese gran Dios porque él vio las maravillas que hizo en la tierra de Egipto, vio las maravillas que hizo en el desierto al proveerles de alimento todos los días durante 40 años, donde su vestido y su calzado no se envejecieron. ¿Te puedes dar cuenta de ese milagro? Aquí podríamos añadirle hasta otro punto, otro tema: Dios de milagros. Nuestro Señor es Dios de milagros y no hay nada imposible para Él. Solamente tú y yo tenemos que tener presente todo lo que Él ha hecho. No olvidemos lo que ha hecho en el pasado, y el futuro todavía va a ser mejor, porque Él tiene riquezas enormes en gloria para darnos todo lo que nos hace falta. Verso 11. Todavía estoy tan fuerte, continúa Caleb hablando, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Podríamos decir, cuando tenía 40 años, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar a mi edad de 85 años. Habían pasado 45 años, 40 en el desierto, salen del desierto, y 5 años en los cuales las demás tribus de Israel habían poseído ya su tierra, y ahora a Caleb le tocaba su turno. Verso 12, dice Caleb: Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad, por cuanto había seguido cumplidamente. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Verso 14. Por tanto,
Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Después que hemos leído el texto y vimos en este texto cuántos años vivió de proceso Caleb para tomar su tierra, aquí cabría hacernos una pregunta para ti y para mí. ¿Y nosotros cuántos años necesitamos? Y que no olvidemos todo lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Por eso te decía que para los propósitos de Dios, y aquí podemos ver para poseer nuestra tierra, que necesitamos tener presente todo lo que ha hecho el Señor en el pasado. Y si el Señor en el pasado no te falló y no me falló, ¿tú crees que te va a fallar ahora o mañana? No hay nada imposible para Dios. Pero sí es importante que lo tengamos presente, que no lo olvidemos, porque eso nos va a permitir poder tener un corazón agradecido. Y tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho y por lo que Él va a hacer. Ahora, nos damos cuenta que Caleb tuvo un código de vida, que luchó y vivió por ese código. ¿Y por qué te digo esto? Porque no hay casualidades. El libro de Números capítulo 13, verso 30, que ya leímos, Números capítulo 13, verso 30, dice así: Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Al leer ese texto parece entendible, pero aquí hay una palabra oculta en la última frase de este verso. La palabra es podremos. Yo te puedo decir, tú puedes, yo puedo. Casi podríamos decir que tenemos la fuerza para hacerlo. Pero en el hebreo, la definición va a ser más clara para ti y para mí. ¿Qué significa la palabra podremos en hebreo? Que proviene del hebreo yokol y significa tener la habilidad, tener el poder, tener la capacidad para vencer, tener éxito. ¿Te das cuenta? Él era hábil, y si vemos la historia de su vida, él fue también un soldado, un guerrero, que le permitió tener poder porque él sabía quién era su Dios. Además, ese poder le dio la capacidad para vencer y tener éxito. Y es lo que muchos de los hombres y mujeres del reino estamos buscando. Poder tener esa capacidad, esa habilidad, ese poder para tener éxito en todo lo que hacemos. Entonces, viendo lo que Caleb le quiso decir al pueblo cuando dice, porque más podremos nosotros que ellos. Y no se refería a la fuerza y la capacidad y la habilidad humana, sino se refería que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué quiso decir Caleb? Yo confío plenamente en Jehová. Yo confío plenamente en Jehová. Si Él destruyó a la nación más poderosa de nuestro tiempo, ¿qué no podrá hacer con estos hombres, aunque sean gigantes o sean altos? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que no escatimó a su Hijo por ti y por mí. ¿Te das cuenta? Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque en Cristo Jesús todo lo podemos, que nos fortalece. La confianza de Caleb nunca fue pasiva, fue activa. ¿Y de quién lo aprendió? De su padre. ¿Recuerda quién fue su padre? Jefoné, un ceneseo. Números capítulo 32, verso 12, nos dice: excepto Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, y Josué, hijo de Nun,
que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Sí? Vayamos a Números 32 para leer un poquito de contexto de este pasaje. Números capítulo 32. En el verso número 11. Dice así: ¿No verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí? Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Te das cuenta? ¿Cómo era Caleb? Otro espíritu, y decidió en su libre albedrío seguir a Dios. Dice, más podremos nosotros que ellos. ¿Qué significa Jefoné? Otra palabra que cuando buscamos el significado nos permite darnos cuenta que no hay casualidades. ¿Qué significa Jefoné? Él está preparado. Número 2, preparado para el camino. Y número 3, para quien se prepara un camino. Él como padre se preparó. ¿Para qué? Para preparar el camino de cada uno de sus hijos. Y aún dice, habrá más que necesitarán ser preparados. No hay casualidades. Tú y yo como padres podemos influir para bien o para mal en nuestros descendientes. Ellos están mirando cómo actuaremos, y si nuestra memoria de lo que ha hecho Dios en nuestras vidas la tenemos presente, se darán cuenta que nosotros no hemos olvidado cada favor y cada bienestar que nos ha proporcionado Dios en nuestra vida. Pero de ti y de mí depende que a través de nuestros labios ellos lo conozcan. Entonces nos damos cuenta que había elementos de confianza en Caleb hacia su Dios. Él conocía plenamente a Dios. Además, él era de un corazón íntegro, esforzado, su memoria estaba presente, era valiente, su fe era inquebrantable, no tenía codicia. Y él había desarraigado de su vida todo orgullo, soberbia y arrogancia, por eso él era humilde cuando se acercaba con su Dios. Eso nos permite poder darnos cuenta que Dios necesita nuestra mente, nuestra memoria. Él necesita tu memoria. Y es importante que no olvides todo lo que ha hecho Dios en tu vida y en mi vida. Quiero concluir. Y te puedo decir que la preparación de su padre le permitió a Caleb descorrer el velo de su corazón y así recibir entendimiento profundo sobre la manera en que Dios intentaba obrar en su vida. Caleb activó su fe porque tenía memoria. Dice Hebreos capítulo 6, verso 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Tú estás buscando heredar tu promesa? ¿Tú estás permitiendo que tu memoria te recuerde que Dios no te va a fallar? Busquemos ser como Caleb. Hombres y mujeres fieles. ¿Qué significa Caleb? Perro fiel. Los perros tienen memoria y son agradecidos. Seamos agradecidos para con nuestro Dios. Quiero que oremos y que nos despidamos en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias porque una vez más a través de tu palabra y del ejemplo de este hombre llamado Caleb, nos permites poder ver que qué tan importante es poder mantener presente y no olvidar, sino recordar todo lo que tú has hecho en nuestra vida pasada, anterior a hoy. Y que si para ti no ha habido nada imposible y que tú nos has sacado adelante y que nos has provisto conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, el día de mañana será mejor si nosotros permanecemos firmes en ti. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recibe bendiciones desde Aguascalientes y no te olvides, Dios necesita tu memoria y mi memoria para no olvidar y mantener presente lo que Él ha hecho en el pasado, en tu vida y en mi vida. Bendiciones y nos vemos la próxima semana.